¿Impreso o imprimido? Las dos. Yo sé que la ortografía es compleja, la gramática también. No se puede llegar a pensar en ser profesional o entrar a la universidad con un nivel bajito de ortografía y de escritura. ¿En qué palabra nos equivocamos más? El verbo haber. Hay 3 manzanas en la nevera. Habrá 3 manzanas en la nevera. No, habrán 3 manzanas en la nevera. Un insulto gramaticalmente perfecto. Insultos y groserías hay muchas, ¿no? Tetra, 14, doble. Y yo tengo un prefijo buenísimo para un insulto. Y es pentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, pentagona, y ahí lo que usted quiera ponerlo. ¿El español es el idioma más difícil? Hay estudios que indican que el español es uno de los idiomas más difíciles. Un solo verbo puede tener más de 30 conjugaciones. ¿La ortografía es un problema de estrato? Se relaciona el hecho de ser bien hablado formalmente con ser elitista. Un error ortográfico que le haya dolido. Mío, que yo haya cometido, precisamente un video que yo hice y que lo hice porque aprendí la palabra. Ya la tengo, pero es que se la tengo a Juan Camilo. Láncela, Bueno, profe. va, deletré exuberante. E, X, H. Bueno, Moni se dedica a una profesión maravillosa. Aprendemos de ella todos los días. Yo digo que uno en la vida nunca terminará de aprender a escribir. Pero además a través de un método, pues digamos, en redes sociales, que es muy chévere porque pues los profesores también cada vez más usan las redes sociales para enseñarnos muchos temas y sobre todo el tema de la ortografía. ¿Usted tiene buena ortografía? Ortografía, sí. Sí tengo. Yo creo que ahorita lo ponemos en un reto con la profe a ver qué tan buena ortografía No, la tiene. profe me Porque gana. es que tenemos aquí a nada más y nada menos que a la profe Mónica. Profe, bienvenida a Lo Más Viral. Ay, muchas gracias por la invitación, Juan Camilo. Ya lo Mónica. comprometí, ¿no? Le pongo el reto duro porque, Ya, no, a ver, pues. él dice que 3 tiene- palabritas y ahí ya sabemos si hay ortografía o no. Ay, vemos si hay o no hay ortografía, claro. Bueno, profe, ¿en qué momento se dio cuenta que la ortografía era un problema de la sociedad? Que Yo- tenía por resolver, además. Que se dedica usted a eso. Sí, yo considero que lo haya detectado como un problema cuando fui profesora de colegio, pero me gustó la ortografía desde muy chiquita, como desde tercero o cuarto primaria. Y ya cuando fui profesora era muy preocupante, pues en el nivel, porque puede ser un estudiante, no sé, que esté en cuarto de primaria, quinto de primaria y tiene todavía falencias en ortografía y bien, está en el proceso. Pero estudiantes a punto de graduarse del colegio ya más o menos tienen que tener una buena escritura. Yo sé que la ortografía es compleja, es difícil, es muy difícil, la gramática también, pero no se puede llegar a pensar en ser profesional o entrar a la universidad con un nivel bajito de ortografía y de escritura. Yo creo que fue en el colegio donde me di cuenta de eso. ¿Y la profe siempre quiso ser profesora? Sí, desde muy pequeña yo jugaba con mis almohadas o mis sobrinos. Yo era la profesora de ellos y también tuve claro que quería ser profesora de español. ¿Sí? No era como profe de primaria o de básica primaria, sino de español. Porque en cuarto, quizá o quinto, una profesora me dijo que yo tenía buena ortografía, pero yo no sabía qué era tener buena ortografía. Y le pregunté a otra profesora. Me dijo, pues que usted escribe bien, que no confunde la B con la V, la G con la J. Y yo dije, bueno, yo soy buena en ortografía. Y a partir de ahí como que me animé más y me motivé para aprender. ¿Qué te da una buena ortografía, profe? ¿Qué me da? Sí, a las personas. ¿Cómo uno obtiene una buena Ok. ortografía? Pues, a ver, en mi caso, yo sé que todos coincidimos en la lectura. Sí. Pero yo siento, profe, Ujú. una cosa ahí. O sea, la gente a mí, no es por dármelas, pero la gente a mí me ha dicho que tengo buena ortografía. De hecho, por eso me dediqué a esto. Sí, la lectura, pero no sé, yo siento que es por intuición. Es algo más. Sí, Sí. para allá iba. Porque cuando yo estaba en primaria, tampoco tenía libros y yo ya tenía buena ortografía. Entonces vamos a pensar por un lado que puede ser talento. Es eso que uno sabe que esa palabra es con G y no con J. ¿Sí? Como recoge, que mucha gente la pone con J y es con G. ¿Sí? Y saber eso desde primaria o saberlo simplemente es, bueno, como dice Juan Camilo, como una intuición, es un talento, ¿no? Aparte de eso, yo creo que la curiosidad debe llevarnos a buscar la palabra y saber por qué se escribe con B y no con V. O ir a un diccionario etimológico,
preguntarse por qué se escribe así, porque eso me pasaba a mí en el colegio. La profesora nos estaba explicando, no sé, Amazonas. Ujú, Yo no estaba pensando en el Amazonas, yo estaba pensando por qué Amazonas se escribe con Z y no con S. ujú, Y en esa curiosidad o esa curiosidad es la que me lleva a mí a averiguar, a preguntar, a buscar en la biblioteca del colegio. Y en los adultos, definitivamente, sí es estudiar, ponerle cuidado a la palabra, ser consciente de la palabra, ujú. ¿sí? Como desechar, con H o sin H, y por qué, relacionarla con otra. Relacionando palabras es espectacular para saber también de ortografía, ¿no? Ujú. Si tiene esta raíz, si se parece a otra y así. A la profe no se la montaban de chiquita, pues porque yo diría que muchos, sobre todo a los que nos gustaba el tema de la ortografía, a mí me decían que era muy nerda. ¿A la profe le decían que era nerda de chiquita? No, porque yo era cansona. O ¿Cómo sea, eres eso? Contrario. yo era cansona en todas las materias, menos en español, menos en inglés, menos en francés. Y en español sí me pasaba, era, por ejemplo, que el profesor de español nos ponía dictados de ortografía, Ujú. que eran buenísimos, a mí me encantaban. Y algún compañero me preguntaba, yo le daba la respuesta correcta así soplada y no me creía. Mm. Y yo que sí. ¿En serio? Y la escribían como querían ellos, no como yo se las dije. Ujú. Y lo que sí empecé a notar es que gané credibilidad en mis compañeros cuando sucedía ese tipo de cosas. Ujú. Pero no, yo no era así como la nerda y eso no. Y yo tengo que desmentir porque Juan Camilo, usted dice que usted tiene muy buena ortografía, pero además para preguntarle a la profe, porque cuando usted escribe por chat, ahí se vuelan las comas, los punto y coma y demás. No, de afán escribe, sí. Pero además, profe, en los chats, o sea, cada vez chateamos más y todos lo hacemos, digamos que sí puede uno conocer las reglas básicas de la ortografía, pero pues también como que no sé qué hace la tecnología que le perdemos como el cuidado a la hora de escribir. Pero vamos a dividir el lenguaje en dos. Lenguaje formal y lenguaje informal. El lenguaje informal es el que hablamos todos los días, Ujú. con el que nos comunicamos con la familia, con los amigos, con el que tomamos del pelo. Y ese es muy rico y no se puede perder, porque ahí entran entonces los regionalismos, los coloquialismos, las jergas. Ujú. Y eso no se puede criticar. Si en una región dicen de tal manera, Ujú. eso no se critica, así se dice ahí, porque es que la lengua la hacemos nosotros. Ujú. Si nos vamos al lenguaje formal, en el caso del chat, o como nos acostumbramos a escribir o a hablar, debemos pensar más bien es proyectándonos. Ujú. ¿Qué profesión quiero tener más adelante? ¿Dónde quiero estar? ¿Al frente de qué voy a estar en un trabajo, por ejemplo? Ujú. ¿Debo hablar bien? ¿Debo escribir bien? ¿O eso no, lo que voy a trabajar no necesita escritura ni comunicación? Que de hecho la comunicación está en todas partes. Ujú. Es más bien acostumbrarnos de a poco, porque es que en el chat también por rapidez uno Claro. y se fue el mensaje. Pues no pasa nada. Yo creo que ahí la cuestión está en que cada quien se preocupe, se proyecte más bien, y si quiere empezar a mejorar la escritura, el chat es un buen ejercicio, Ujú. ¿sí? No sé, de repente poner signos de puntuación, que uno en chat no pone signos Casi de nunca. puntuación, es como que nadie espera un signo de puntuación. O si uno pone un punto al final, dicen, uy, Tan grosero. tan Sí, de hecho, cortante, sabe ¿no? que es muy poquita la gente que pone punto final Ajá. en un chat. Yo no soy de las que pone punto final, pero cuando me Sí. ponen el punto final, No, pero usted me lo quedo, pone. no, pero me quedo pensando, Cuando regaña, lo pone. Tan cortante. a veces, Ajá. pero a Que es mi veces, jefe y a no, veces me y toca. pasa, profe, que uno dice, ¿será que ahí terminó la conversación? O Exactamente. sigue, porque está el punto final, bueno. Claro. ¿Cuántos idiomas sabe, profe? ¿Solo español o...? Solo español, y pues he hecho 2 cursos corticos de inglés, pero quiero empezar a estudiar italiano, Prof, algo con las lenguas romances. Ujú. ¿el español es el idioma más difícil con el alemán que Pues existe? hay estudios que indican que el español es uno de los idiomas más difíciles, y tienen toda la razón, porque en español tenemos para cada pronombre personal una forma de conjugación, un modo de conjugación, modo verbal, tiempo verbal y, ¿cómo se llama? Y modelos de conjugación. Ujú. En ese orden de ideas, un solo verbo puede tener más de 30 conjugaciones, dependiendo para lo que sea. Imagínense ustedes un extranjero, si es difícil para nosotros, un extranjero tratando de aprender español.
Claro. Yo creo que sí es súper justificado el hecho de que sea uno de los más difíciles, sobre todo en la conjugación de verbos. Ujú. Profe, yo siempre me he preguntado, porque además yo soy hija de profesores, hija de maestros, y ese cambio a las redes sociales, ¿a usted le dio duro o por lo menos se sorprendió que tanta gente le parara bolas con el tema de la ortografía en redes sociales después de pasar a más de un salón de clase? Pues sí, cuando yo empecé en el canal de YouTube y yo lo que quise hacer fue explicar magistralmente, no sé, que se convirtiera como un material de apoyo para los profes o para las tareas de los estudiantes y que lograran en un video de 7 minutos, 15 o 20, dependiendo de la explicación, porque el video de la coma puede ser extenso, Ujú. Que la gente entendiera un tema. Pero digamos, la viralidad, eso se llama lo más viral, ¿cierto? La viralidad. La Lo más viral llegó cuando Sí. empecé a hacer videos en TikTok. Ujú. Que además hay mucha gente joven en TikTok. Ajá. Y cuando yo empecé en TikTok, em, al video número 60, el video número 60 se viralizó por el tema, ¿sí? ¿Cuál era? Creo que era el verbo haber. Y llegué en una semana a 100.000 seguidores. Yo actualizaba TikTok, 10.000 más. Y lo actualizaba, 10.000 más. Era una locura. Y luego me puse a averiguar, tanto en YouTube como en TikTok, y casi no había creadores, ahora sí, casi no había creadores rigurosos, disciplinados de contenido de nuestro idioma. Sí hay quien haga comedia con algunas palabras, pero era muy esporádico, ¿no? No dedicado a. Ujú. Y yo sí me dediqué porque es que yo amo la ortografía, la escritura, la lengua, el idioma. Y entonces cuando Instagram lanza, quizá por competencia con TikTok, la pestaña de Reels, entonces también todos los videos que hacía se iban para Instagram, que es lo que hago actualmente. El mismo video se va para todas las redes sociales. Ujú. Y a la gente le empezó a gustar. Y la misma gente me pedía más temas. ¿Qué más le decían? videos. ¿Qué le decían, Al profe? principio, wow, qué canal, faltaba algo así aquí en las redes, menos basura, más contenido de calidad. Bueno, la gente es súper linda. Y después de eso ya las preguntas eran sobre ortografía, temas puntuales. ¿Le, De lle- ahí sacaba para hacer más videos. le llega hate, profe? No, 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 no. Al principio, por ejemplo, la gente lo que veía en mí era como una correctora de estilo. Por el lado de la correctitud, sí pudo haber pasado en alguna ocasión, pero yo no lo tomé como hate porque es una línea. Por el lado de los lingüistas, que también tienen razón en decir que uno puede hablar como quiera y es cierto. Ujú. Pero por eso yo digo, está el lenguaje formal y el lenguaje informal. Claro. No es que yo esté diciendo, ay, mira cómo habla, porque yo no soy así. Yo no corrijo a nadie. Yo no estoy diciéndole, o sea, a mí no me tiembla el ojo si alguien conjuga un Yo. verbo mal. No, no, no. Porque eso hace parte también, eso cuenta una historia de esa persona. Entonces me decían más bien como prescriptivista, que es estas personas que se la pasan corrigiendo a los demás, cuando yo no corrijo. Pero bueno, los entendí en su momento, no lo tomé como hate. Quizás el único hate que me ha llegado es eso. ¿Se ha equivocado, profe, en algún Sí. video? Imagínense que una vez hice un video, no de ortografía, sino que yo expliqué que el verbo ocupar en México lo usan como sinónimo de necesitar, como ocupo este vaso, lo necesito. Pero ahí es donde entendí la sociolingüística y me puse a estudiar juiciosa. Y claro, cuando yo expliqué eso, mucha gente, no solamente de México, sino de otros países, empezaron a explicarme que no era solamente que lo estaban diciendo mal, sino que así hablaban allá. Y yo me puse a averiguar por el lado de la sociolingüística y todo esto y dije, claro, me equivoqué ahí, porque yo no tengo por qué decirle a un grupo de personas que está diciendo mal un verbo cuando en ese lugar se usa así. A partir de ahí, el diccionario nos da mucha información. Mm. Si uno busca en el diccionario, por ejemplo, la palabra sartén puede decir que es femenino, pero abajito, digo, la letra pequeñita del contrato, dice, en algunas zonas de América se usa masculino. La sartén, por su origen, ¿sí? Por su origen inicial, es femenino, la sartén. Pero también en algunos lugares se usa masculino. Si uno quiere lo formal, la sartén. Ujú. Pero si usted dice el sartén, tampoco está mal. O sea, la profe, o sea, ¿usted sí cree que no está bien andar corrigiendo todo el tiempo a todo el mundo cuando cuando alguien se equivoca? ¿O cómo lo ve? Porque es que pasa mucho, ¿no? Como que uno dice algo y lo corrigen, entonces como que ahí se siente una tensión extraña. Claro.
Y también depende del contexto. Ujú. Por ejemplo, el año pasado di clase en la universidad a futuros licenciados en español. Yo les daba Ujú. gramática. Ah, no, así era prescriptivista yo, correctora de estilo andante, porque ellos son los futuros profes de español. Y estábamos en la clase, ¿sí? Entonces, si estaba explicando un tema de sintaxis o algo, dijeron mal un verbo, cosas así, de una, los corregía. Ujú. En un contexto laboral, cuando yo fui directora de una carrera universitaria, con los profes, aunque la carrera no era de licenciatura en español, sino de radio y televisión, pues también yo les decía a ellos, pero no se los decía en público, sino que estábamos en una reunión, algún profe dijo algo, lo tenía presente, y yo, Carlos, venga, le digo una cosa, de una cosita que usted dijo, de una, Mónica, de una, dígame si me equivoqué en algo porque necesito corregirme. Ujú. Estaban muy interesados también en que yo les enseñara y eso está bien también, estar uno como abierto a aprender, pero uno tiene que saber dónde y a quién corregir. Y cómo también. Si no a la abuelita, no al abuelito, a la mamá, al papá. No, Si a la abuelita no se corrige. no. En la academia hay mucho ego. Pues en la academia, ¿por el lado de la lengua o por Por el el lado lado de la de...? lengua. No, yo creo que no. Lo que hay más bien, si hay ego, yo creo que hay ego, pero por el lado de si dominan el mismo tema, digamos, si manejan el mismo tema. Pero yo me considero todavía ignorante de la lengua. O sea, si yo tengo que hablar con alguien que quizás sabe más que yo en ese momento siento, wow, eso es una eminencia, tengo que aprender de esta persona, ¿sí? Tengo mucho por aprender. De hecho, el año pasado, cuando encontré que la palabra zozobra se escribía las dos con Z, ¿se imaginan ustedes la palabra zozobra las dos con Z? Uno no la imagina así. Ujú. Yo decía, debe tener una Z y una S por Es. ahí. Y no. Ese día que lo aprendí, ¡pum! Video. Les voy a enseñar algo que acabo de aprender. ¿Sí? Porque la ortografía es muy amplia, la gramática, las palabras. Entonces, cuando uno tiene o está abierto a aprender, pues el ego no tiene nada que hacer ahí. Claro. Sí, uno tiene que estar Claro. dispuesto también a aprender y a escuchar si uno se equivoca también. Profe, porque acá hemos tenido también otros profes que han hecho ese cambio, pues no ese cambio, pero sí han empezado sí, transición. esa transición en redes sociales. Y los profes también son duros con los otros profes, como cuando un profe pasa a redes sociales. ¿A usted cómo le ha ido? Bien, ¿Sí? sí. Yo creo que les ha pasado más a los profes que actualmente están en los colegios. Porque vamos a poner la situación. Yo también he sido coordinadora de colegio. Mm. Y de pronto está el profesor que es creador de contenido, la profesora con el celular y está grabando algo con sus estudiantes y ahí lo que se genera en el ambiente es, no está dando clase, está haciendo videos para su contenido y todo esto. Ujú. Y yo creo que al contrario, la creación de contenido lo que hace es incluso ampliar más posibilidades de enseñanza con los estudiantes. Ujú. Imagínense, yo he puesto en la universidad a los estudiantes a hacer videos solamente para que ellos asuman la información, no para que lo suban en redes y sean capaces de explicarlo en un video y ahí uno dice, bueno, lo aprendió, Ujú. fue capaz de decirlo, Ujú. pero sí creo que puede llegar a ser criticados, Mm. sí es cierto. Mucho. ¿En qué palabra nos equivocamos más los colombianos? ¿Cuál es la peor palabra que decimos? Un verbo, el verbo haber, Juan Camilo. Habían Uy, sí. o Sí. habían. ¿Se acuerdan cuando estuvo la tendencia, cuando sea millonario no diré nada, pero habrán señales? Sí. En todas partes era, pero habrán señales, ¿no? Ah, y sí, se volvió viral. Se vuelve súper viral y Una frase mal dicha. sí, hice el video y también se volvió viral el video. Ujú. Entonces, yo expliqué por qué es habrá señales. El verbo haber, solamente el verbo haber tiene esa complejidad. Tiene dos formas de uso, como auxiliar y como principal. Ujú. Como auxiliar acompaña otro verbo, lo auxilia. Ujú. Habrán dicho la verdad, habrán dicho, verbo decir. ¿Sí? Ese verbo está en participio. Como principal denota la existencia o la estancia de algo, como hay 3 manzanas en la nevera. ¿Habrá 3 manzanas en la nevera? No, habrán 3 manzanas en la nevera. ¿Por qué? Porque aquí está actuando como principal, el estado de algo, la existencia. No está acompañando tampoco otro verbo. Esa es la fórmula, ¿no? Para usar el verbo, porque no es que no se use el verbo haber en plural. Además de que la gente corrige mucho el hubieron, que es correcto, que Sí. no sé decir hubieron, pero no, nosotros no hablamos acá en Colombia así, pero
La palabra hubieron se puede usar en algo que se llama pluscuamperfecto, pero no voy a explicar ahorita pluscuamperfecto. Simplemente es que esté acompañando a otro verbo también. Por ejemplo, cuando hubieron dicho la verdad, todo se aclaró. Es lo mismo que cuando dijeron la verdad. Pero como nuestro idioma es así de complejo y está el verbo auxiliar para explicarlo, pues así es como se usa hubiera. Claro. ¿Le ha tocado, profe, o ha habido alguna pregunta que le hayan hecho en redes que le haya costado responder? Sí, y me salvé, Moni, ¿Cuál? por la intuición. En un programa de televisión, a ver si recuerdo, Al aire. uy, ey, ay, era una interjección. No recuerdo si fue con uy o con ey. Creo que con uy. Las interjecciones pasa algo y es que el uy se puede escribir tanto con H inicial como sin Sí. H. Y el ey también. Sí. Me preguntaron por una de las dos. Uy, es con... Uy, sí se puede... Se puede Sí, las se dos. puede las dos. Yo pensé que era solo... Ajá, yo también en un momento pensé así. Y cuando me lo preguntaron, yo me fui con toda. Y yo dije, las dos formas. Y seguimos. Y salía el programa, ¡pum! Diccionario. Y sí, las dos. De una. Qué Pero salvado. bueno, si fuese más difícil la pregunta, porque a mí no me da pena decir ese tema no lo sé. Sí. Porque estoy en aprendizaje también, todos los días aprendo. Es más, me encanta la etimología y tengo mucho por aprender de etimología. Pero no debe darnos pena tampoco asumir que hay algo que no sabemos. Si estamos en constante aprendizaje, todos, en todos los aspectos. Entonces sí, no pasa nada. ¿La ortografía es un problema de estrato Lo que o de pasa, clase? sí, se relaciona el hecho de ser, digamos, bien hablado formalmente con ser elitista. ¿Por qué? Ya voy. Porque lo que hacemos es que si escuchamos a una persona hablar así, la asumimos como de menor estrato social, menor nivel social. Pero no debería ser así, ¿sí? Lo que sí debería ser, más bien, es que en lugar de clasificar por estrato a una persona por cómo habla, más bien preguntarle dónde vive, con quién vive, qué hace, cómo se gana la vida, hacer una conversación antes de caer en ese falso elitismo ortográfico. Estigmatización. Claro, que no sirve Cierto, para y nada. además, como decía la profe, lo decíamos ahorita, si a uno le encanta leer, independientemente del estrato, probablemente va a tener muy buena ortografía, pues porque la misma lectura te va a dar esas herramientas para Claro. escribir bien. No, Mónica, eso rompe la comunicación. claro. Mire, por ejemplo, mi papá, cuando vivía, él decía, por decir algo, bueno, Móquina, ojalá le haya ido bien. Divino, Mm, ¿sí? Entonces, es enseñarle a la gente también como con cariño y con respeto, sobre todo como con respeto real. ujú, No es el respeto de, ay, sí, lo respeto, no. Es de verdad de corazón, es otro ser humano. ujú, Y empezar a hacer ese tipo de pedagogía, porque eso lo hago en los colegios cuando voy a dar charlas. Lo primero que le digo a los niños es, ¿ustedes me van a ayudar a no hacer bullying por la mala ortografía? Sí. Para empezar a romper eso también, porque desde niños se empieza con ese tipo de bullying. Claro. Profe, ¿te consideras influencer? Claro. Sí, porque en el mismo momento en el que una sola persona aprende de uno, uno ya está siendo influyente o hay una influencia de uno por el aprendizaje con otro. Pues ahorita el ser influencer lo hace uno público en las redes sociales, pero un profesor de colegio también es un influencer. Una mamá dedicada es una buena influencer, un papá dedicado es un buen influencer, solo que nadie lo ve, está en su trabajo con su hijito. Pero sí, claro, soy influencer. Y hoy puedes decir que vives, digamos, de eso, de ser influencer. Sí, depende de en qué plataforma esté trabajando uno. Por ejemplo, en Colombia, que se pueda monetizar, YouTube. está YouTube y Facebook, ¿sí? TikTok e Instagram son plataformas que hacen que a uno lo conozcan. Son ventanas, en realidad, ¿sí? De ahí sale, por ejemplo, una oportunidad de una visita, una charla, ¿sí? Cualquier contrato o alguna campaña que vaya con el estilo de uno. Pero a mí sí me gusta ser todavía profesora. Entonces, yo todos los años estoy presente en el aula. Este semestre que acaba de pasar, no, pero el que viene, sí. Profe, pero gana más uno como influencer y con estas plataformas que dictando clase
en un colegio, en una escuela, en una universidad? Eso también depende de la credibilidad de uno. Porque usted puede ser un influencer, pero una marca no se va a comprometer con su contenido porque no va con los lineamientos y su misión. Mm. O qué tanto está dispuesto alguien a pagar por tenerlo a usted. Ujú. Y con qué periodicidad. Porque una cosa, Moni, es ser embajador de una marca y que al mes usted sepa que va a tener tanto ingreso. Y otra cosa es, esperemos a ver qué La sale. estabilidad. Sí, claro, Ujú. sí. No se puede uno confiar, Ujú. no se puede uno confiar. Más bien, en el momento que uno empieza a ganar dinero gracias a este trabajo, empezar a invertirlo bien para que se conviertan en otros ingresos, pero no confiarse tampoco, Ujú. ¿sí? Porque puede ser muy esporádico. Puede ser que en un mes, wow, y el otro no. Entonces es mejor prepararse para eso. Ujú. Profe, ¿qué tan mal hablados son los políticos? Si vamos a la gramática, son bien hablados, porque la mayoría tienen su profesión y su estudio, Mm, ¿sí? De repente, más bien, se falla y en general en la comunicación. Y en eso es que tenemos que trabajar en la comunicación. En las universidades, los profesores de primer semestre y segundo, de lo que más se quejan es, por ejemplo, que el estudiante no es capaz de exponer, ¿sí? Se bloquea, siente pánico. Y los demás están pendientes a ver si se burlan o algo. Si no se fortalece eso en un escenario tan importante como es la política, en el momento de un discurso, de una entrevista, usted no sabe qué va a pasar. Incluso cuando un programa es en directo, usted no sabe qué va a pasar. Hay que pensar más allá de cómo hablo en cuanto a normas gramaticales y de ortografía, si estoy teniendo en cuenta las normas de etiqueta al momento en que me hacen una pregunta. Y sobre todo para dirigirse a otro. Porque entre políticos se atacan. Y eso no debería ser así. Si los políticos fueran más pedagogos, incluso sería la mejor estrategia para decirle a otro lo que le quiere decir, pero con pedagogía, Ujú. ¿sí? No con ataque. Yo creo que se fallan más en la forma de comunicación. Y ahora quiero mirar el gremio. ¿Qué tan mal hablados son los periodistas? Somos. No, los periodistas son muy bien hablados y además, Juan Camilo, los periodistas se preocupan mucho por hablar y escribir bien. Y en las redes sociales todo el mundo se vuelve juez, hasta gente sin estudio. Por ejemplo, cualquier periódico puso un titular en Instagram y se le fue algo. Y ahí cae todo el mundo. Pero nosotros no pensamos, por ejemplo, quién está detrás de que escribió ese titular. Cómo está su situación de vida. Mm, Cuántas bocas comen por el trabajo que él tiene y que está desempeñando y que está aprendiendo. Porque todos llegamos a un trabajo a aprender, en realidad. O no le pagan al inicio para aprender. Ujú. Y en eso no piensa la gente. Pero el periodismo en Colombia, y conozco muchos periodistas, son muy preocupados por escribir bien y hablar bien. Y eso está muy chévere, Ujú. mm. porque, por ejemplo, siempre se trabaja para alguna marca y la marca no quiere quedar mal. Entonces quiere contratar gente calificada Ujú. en ese orden de ideas. Pero fíjese que me encanta, y ya la han entrevistado muchas veces, Erika Zapata. Zapata. Nuestra compañera. Es una No, eso discusión eso es constante, tener una sí. parte de la región en nuestras Consejos de vidas. redacción, sí. En alguna ocasión me preguntaron por el programa El Desafío, Mm, porque como es por regiones, alguien le estaba haciendo bullying a alguien por el acento de Pasto. Yo dije, eso ni siquiera debería pasar por la mente. Yo soy de Bucaramanga. ¿Cómo reconocemos nosotros a un colombiano en Colombia? Por el acento. Ujú. Y yo dije, no debería pasarnos por la mente ni siquiera el bullying, porque si yo te estoy hablando aquí con un pastuso, lo que tengo al lado es una región de mi querida Colombia. Más bien, pregúntele cosas de Nariño, Ujú. porque tenemos que empezar a quitar ese irrespeto, esa falta de, de buena comunicación con el Ujú. otro. Venga, profe, ¿por qué será que la gente siempre cuando tira hate lo hace con mala ortografía? Eso habla más de esa persona que del mensaje que le está dando al otro. Ujú. Mm, yo no sé, Moni. Podría ser por su nivel de educación, sí puede ser Ujú. el nivel de Sí. escolaridad, por un lado. Por el otro puede ser que cuando la persona está escribiendo el mensaje tiene tanta rabia, tantas ganas de tanta escribir que rabia, tanta ganas. Claro, como escribe se fue, Ujú. puede ser por eso, pero sí pasa eso. mucho. Vamos a las preguntas rápidas para Sí. respuestas más rápidas. Listo.
profe. Bueno, pero usted no se va a escapar del quiz de la profe, porque usted dijo que usted No. tenía muy buena ortografía. Así que Quiere después de quemar. las preguntas rápidas, No, la me va a profe le hace quemar. una pregunta y Bueno. quedamos todos Bueno, contentos. yo me arriesgo. ¿Impreso o imprimido? Las dos. ¿Puedo No. explicar o lo dejamos así? No, sí, explíquelo, Explico profe, rapidito. explique. Ese verbo tiene dos participios, imprimir, imprimido e impreso. Ujú. Podemos decir no he imprimido y no he impreso, pero la palabra impreso también se usa como adjetivo. Por ejemplo, el libro ya está impreso o el libro impreso ya está a la venta. ¿Sí? Las dos son correctas. No les dé miedo decir no he imprimido. Yo uso imprimido. Ay, gracias, profe, me acaba de cambiar la vida literal, porque siempre me la corrigen, siempre me la corrigen. Un insulto gramaticalmente perfecto. A ver, una palabra, una gramaticalmente. No sé. ¿Sabe qué tengo con las palabras? Que, digamos, pues insultos y groserías hay muchas, ¿no? Pero uno puede formar palabras. Ujú. Y con el asunto en Colombia, con las groserías, el colombiano tiende a ponerle el prefijo antes, ¿no? Tetra, 14, doble. Sí. Y yo tengo un prefijo buenísimo para un insulto. Y es pentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, pentagona. Y ahí lo que usted quiera ponerlo. ¿Cómo? Se demora un poquito. Eso toca escribir. Pero ahí lo deja uno callado. Claro. No, O sea, no, sí es la madre de los insultos. Una palabra difícil que pueda decir muy rápido. Esta, la que acabo de decir. Y de ahí creé un trabalenguas. ¿Se lo Ay, dije? dígalo, dígalo, A ver. profe. A la ciudad de Pentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, contagonalicina, la quieren despentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, pentagonalizar. Aquel que la despentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, pentagonalice, muy buen despentaquismiro, hexaquisquilio, tetracotio, esa conta, pentagonalizador, será. ¡Bravo! Tremendo. Tremendo, profe. No entendí nada, pero tremendo. Lo más random que le hayan dicho en redes, profe. Cásese conmigo, profe. Ah, vea, le han propuesto matrimonio. Está Súper random, sí. Muchos me dicen adópteme, pero uno que otro, cásese conmigo. ¿Solo con tilde o sin tilde? Sin tilde. ¿Cuándo le vamos a poner tilde a la palabra solo? Cuando usted considere que definitivamente sí se va a confundir con el solo de solamente, ¿sí? De resto no le ponga tilde a la palabra solo, no es necesario. La palabra solo es una palabra grave que termina en vocal como la palabra casa. Ujú, Pero si al leer el texto se puede estar confundiendo, póngale la tilde. ujú. Ujú. Una palabra que si pudiera eliminaría. Cualquier palabra negativa que agreda al otro. Ujú. La más bonita. Hay una palabra muy linda que la aprendí hace como 4 años y es petricor. Ujú. Y es este aroma que surge de la lluvia al caer al suelo, bien sea en el asfalto o en la tierrita, pero uno está adentro y uno dice, está lloviendo. Ese olorcito se llama petricor. A mí me encanta esa palabra. Petricor. Y en la casa la usamos. Sí. Decimos, huele a petricor. Un error ortográfico, profe, que le haya dolido, suyo. Mío, que yo haya cometido. Esta semana vi un video, precisamente un video que yo hice y que lo hice porque aprendí la palabra. Ah, ya la tengo, pero es que se la tengo a Juan Camilo. Ah, A ver, Láncela, bueno, profe. va, láncela. se la digo, ¿sí? A ver. Deletré exuberante. EXUBERENTE. Moni dice que está bien o mal. Yo digo que está bien, yo creo que es con H. ¿Qué dice el público presente? ¿Qué dice el A público? ver. Aquí nadie se ¿Mal la juega. o bien? Todos ¿Bien? dicen que está bien, todos Brandon, dicen que está bien. Bien. ¿Tú? Que ir a la gente para que nos cuenten ahí en los comentarios. Profe, Es sin H. Es Es sin sin H. H. Es cachi. Pero no, Juan Camilo. Es que relacionamos ex con la H al lado. Exhibición, Sí. exhumación, exhibir. Intuición. La intuición. Claro, entonces uno ya asume el grupito, EXH. Ay, profe, Y yo ese tampoco fue me uno sabía. que- Lo bueno es que yo no dije que yo tenía muy Lo buena bueno fue ortografía, que ya usted me rajaron. ¿Feliz? sí. Rajado sí quedó. Bueno, profe, un placer. De verdad, un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que no sea la primera ni la última. No va a ser la última, profe. Muchas gracias. Gracias.